En el espacio, las amenazas pueden llegar desde cualquier dirección. De los meteoritos del espacio profundo, de las ráfagas de radiación del Sol que son invisibles pero mortales, de los deslizamientos desde las alturas y de los sacudones de terreno marciano desde las profundidades. El último lugar en el que quieres estar es en el espacio exterior. ¿Por qué los incendios son más mortales estando en órbita que en la Tierra? ¿Qué le pasa a alguien que se expone a las características extremas del espacio exterior? La saliva y la sangre pasan de estado líquido a estado gaseoso. Abróchense los cinturones y prepárense para los desastres espaciales. Es el año 2030 y una tripulación de astronautas simplemente pulsa el botón de subida de un ascensor espacial. El ascensor los llevará a su nave espacial, la cual los recibirá en órbita. Están muy contentos de no tener que arriesgarse a la explosión controlada de un lanzamiento de un cohete. Actualmente podemos crear fibras de nanotubos de carbono que son más fuertes que el acero. Y aunque les cueste creerlo, son lo suficientemente fuertes como para mantener a flote a un ascensor espacial en el espacio, de manera que podríamos literalmente escalar hasta los cielos. El cable de casi 100.000 kilómetros está atado a la estación de acoplamiento que gira a la misma velocidad que la Tierra. Al igual que un satélite geosíncrono, se queda en un punto inmóvil en la Tierra. Un ascensor espacial sería el sueño de todo astronauta, pero ese sueño también se puede convertir en una pesadilla. El ascensor espacial tiene que estar anclado a la Tierra. Pero ¿qué sucede si hay tormentas? De pronto, se empieza a romper el cable. Como el cable seguirá atado arriba en el espacio, comenzará a balancearse desenfrenadamente, golpeando en cualquier dirección a objetos que estén a miles de kilómetros de distancia. También es posible que algún tipo de problema con la computadora guía o con el propulsor desvía la plataforma espacial de su curso, rompiendo el cable en la parte superior. Si esto sucede mientras una tripulación está subiendo o bajando por el cable, sería el último viaje de sus vidas. El cable de casi 100.000 kilómetros que va a toda velocidad alrededor de la Tierra es lo suficientemente largo como para darle casi 3 vueltas al planeta, a la altura del Ecuador, creando estragos en una gran área. No solo sería catastrófico y peligroso para las personas implicadas, sino que la energía cinética de un objeto así, moviéndose rápidamente por la atmósfera, sería una amenaza para la navegación, así que tendrá un peligro inherente, como el de cualquier sistema creado por los humanos. Este solo es uno de los muchos desastres potenciales a los que se enfrentarán los exploradores espaciales del futuro. Vivir en el espacio también supondría graves peligros. Las colonias en la Luna o en Marte se enfrentarían a amenazas provenientes de cualquier dirección, especialmente desde arriba, donde los picos repentinos de radiación pueden ser mortales. Si estuviéramos caminando por la superficie lunar, yo diría que nuestra mayor preocupación debería ser una erupción solar. Si esto ocurre, los protones que emanan de ella podrían matar a un astronauta. Durante las últimas décadas ha habido varias erupciones, y si hubiésemos tenido astronautas en la Luna caminando con trajes espaciales, estas hubieran sido mortales para ellos. En la Tierra, estamos protegidos contra la mayor parte de las radiaciones. Su atmósfera y campo magnético funcionan como una barrera protectora que solo permite que pase una fracción de las partículas. La Luna y Marte se encuentran justo en la línea de fuego.
La Luna no tiene ni atmósfera ni campo magnético y Marte tiene muy poca atmósfera y solo débiles campos magnéticos localizados. La NASA se toma muy en serio la amenaza de la erupción solar, ya que ha estado cerca de matar a los astronautas del proyecto Apolo. Las tripulaciones de alunizaje del Apolo tuvieron mucha suerte. En agosto de 1972 hubo una gran erupción solar. Ese año, justo entre la misión número 16 del Apolo en abril y la misión 17 en diciembre, ocurrió lo que llaman una tormenta solar. Si eso hubiese ocurrido mientras había una tripulación en la superficie lunar, entonces habrían muerto. Los efectos serían similares a los de algunas personas que murieron en Hiroshima y Nagasaki. Aquellas personas que no murieron a causa de la explosión inicial, pero que en cuestión de segundos murieron como consecuencia de las extremas dosis de radiación. Un astronauta atrapado en esa situación tendría poco tiempo para reaccionar. Una avalancha de partículas mortales penetra el cuerpo, matando todas las células del astronauta en muy breve tiempo. Así que no debe sorprendernos el hecho de que los colonizadores espaciales tengan que estar constantemente en alerta. Necesitaremos reportes del clima, pero espaciales. Necesitaremos satélites que monitoreen el Sol, que nos adviertan de las erupciones. La luz solar solo se tarda 8 minutos en llegar a la Luna y detrás de ella vendrían las partículas, la radiación mortal. Se tienen minutos, media hora, más o menos ese margen de tiempo antes de tener que estar en un refugio. Y una tormenta de ese tipo puede durar un par de días. Una opción para protegerse sería vivir bajo tierra, pero no se dejen engañar por este árido terreno. La Luna y Marte siguen siendo cuerpos activos, donde pueden ocurrir desastres naturales como los que vemos en la Tierra. Me encuentro en el desierto de Mojave, en una cueva formada por una corriente de lava, bajo casi 2 metros de rocas. Estar en una cueva bajo tierra puede ser una opción para habitar en la Luna o en Marte. En la superficie lunar o marciana hay radiación solar, radiación cósmica. En Marte hay tormentas de polvo. Si nos encontramos bajo tierra, estamos a salvo de esos peligros, pero nos enfrentamos a muchos otros. Imagínense que estamos en esta cueva cuando ocurre un terremoto. Las rocas nos caerían encima, nos aplastarían. Un movimiento telúrico en la Luna o en Marte también podrían amenazar a una colonia sobre la superficie. La Luna y Marte no tienen placas tectónicas como las que producen la mayoría de los terremotos y las erupciones volcánicas, y no hay señales de volcanes activos. Pero la Luna y Marte tienen núcleos calientes, así que a medida de que la presión de ese calor se dirige a la superficie, comienzan las vibraciones. Y cuando ocurre un temblor, frecuentemente ocurre otro desastre. Recientemente observamos un deslizamiento de tierra en Marte. Fue captado por las cámaras en órbita, así que sabemos de su existencia. Pero puede ser algo difícil de predecir. Podemos poner nuestra base en algún lugar que parezca perfectamente seguro y pocos años después podemos notar que hay un riesgo de deslizamiento. Los científicos aún no saben qué fue lo que desencadenó el deslizamiento del año 2008 cerca del Polo Norte de Marte. Ocurrió en un área helada y los investigadores creen que la mayor parte del material del deslizamiento fue hielo. Y ese sería justamente el tipo de lugar donde se ubicaría una colonia para aprovechar el hielo y convertirlo en agua potable. Incluso un temblor lejano podría provocar un deslizamiento cerca de una colonia. Pero, ¿qué ocurriría si una falla oculta pasara justo por debajo de las construcciones? En el futuro, los colonizadores espaciales que vivan en la Luna o en Marte tendrán que enfrentar numerosas amenazas, incluyendo desastres naturales como los deslizamientos de terreno o movimientos telúricos. No son activos de la manera como estamos acostumbrados en la Tierra, sino de maneras diferentes y pueden causar situaciones inesperadas que podrían ocasionarnos problemas.
Debido a que nuestro conocimiento actual sobre estos otros mundos literalmente solo ha arañado la superficie, es posible que en el futuro coloquemos una base justo sobre una falla, sin notar lo que hay debajo. Y ya que el peso siempre es un problema cuando llevamos cosas al espacio, las construcciones livianas serían bastante vulnerables, especialmente la cubierta. Si algo le pasa a esa cubierta protectora, estás en graves problemas, ya que si los gases salen en tropel del hábitat, tienes que tener un procedimiento rápido y eficiente para mantenerte en un traje espacial y así poder sobrevivir ese tipo de descompresión. Si repentinamente se pierden el oxígeno y la presión atmosférica dentro de la colonia, la muerte no sería instantánea. Marte tiene una atmósfera delgada, aun cuando no es respirable, ya que está formada principalmente por dióxido de carbono. Y en la Luna solo existe el vacío del espacio. Pero habría oportunidad de salvarse, como lo hemos visto en la Tierra, en los accidentes industriales que ocurren en las cámaras de vacío. Se puede sobrevivir a una exposición durante aproximadamente un minuto, pero si se permanece en el vacío durante mucho tiempo, no hay suficiente oxígeno, por lo que el nitrógeno saturado en la sangre y en los tejidos empieza a desprenderse y produce burbujas, lo que causa el síndrome de descompresión. Y si se mantiene la respiración, puede producirse lo que llaman una hiperinflación pulmonar. Los pulmones se revientan en el torrente sanguíneo y se produce una embolia. Así que existen múltiples factores que pueden producir la muerte, desde la exposición hasta el vacío del espacio. También tenemos las temperaturas extremas. Las temperaturas en la Luna van desde una máxima de alrededor de 115 grados Celsius hasta una mínima de aproximadamente 180 grados bajo cero. Marte también puede ser así de frío, aunque se puede tener la suerte de tener un agradable día veraniego de 21 grados sin la presencia de una atmósfera respirable. Salir sin un traje espacial sigue siendo una muy mala idea. Otra cosa sobre la que los colonizadores espaciales en la superficie deberán estar alerta son los meteoritos. Los cráteres en la Luna cuentan la historia. La Luna es un blanco fácil. Estamos bastante cómodos aquí bajo estas capas de protección. Tenemos una atmósfera espesa que absorbe y extingue los meteoritos. Si vamos a la Luna no hay nada. No hay una atmósfera espesa, así que estamos expuestos a cualquier cosa que nos lance el espacio. Si vamos a Marte hay una atmósfera delgada, pero no es comparable con la de la Tierra, por lo que nuevamente estamos expuestos a lo que venga del espacio. Los meteoritos más pequeños, conocidos como micrometeoroides de tan solo unos centímetros de ancho, son los que chocarán más frecuentemente sin advertencia. Si estás caminando sobre la superficie marciana y algo del tamaño de un grano de arena impacta tu traje espacial, tendrás un grave problema, ya que este perderá presión y eso puede provocar la muerte de un astronauta. Si hay muchas personas realizando actividades en otros mundos, esto finalmente va a suceder. Es el equivalente de ser alcanzado por un rayo, un acontecimiento extraño pero factible y mortal. En una colonia, los micrometeoroides también podrían perforar agujeros en la pared de una construcción. Al igual que las estaciones espaciales, probablemente las colonias se construirán en una serie de secciones o módulos. Y así como las tripulaciones han tenido que sellar las secciones de una estación espacial durante una emergencia, los colonizadores tendrían que hacer lo mismo. Con un poco de suerte, los colonizadores podrán rastrear la trayectoria de los grandes meteoritos y así prever su llegada. Pero quizás la evacuación no sea tan eficiente, ya que un impacto cercano igual enviaría una onda expansiva mortal a lo largo de muchos kilómetros.
El choque de un meteorito de 3 metros de ancho contra la superficie equivale a una explosión de 6.000 a 8.000 toneladas de TNT. Los escombros también podrían destruir por completo las construcciones de las colonias. ¿Y si hay algo cerca de un impacto directo? Quedarán pocas pruebas de que los colonizadores estuvieron allí. Es poco probable que los colonizadores se vayan a habitar en algún lugar cerca de uno de los volcanes de Marte. Y la Luna probablemente no haya visto actividad volcánica en los últimos 1.000 millones de años. Pero incluso los restos antiguos de volcanes podrían causarle problemas a las tripulaciones en vehículos. Tanto la Luna como Marte evidencian pruebas de flujo volcánico, así que podemos esperar encontrar este tipo de cosas, cuevas volcánicas. Ahora imagínense que estamos manejando en la superficie y se encuentran con algo así, de manera inesperada. Eso les podría arruinar el día, podría destruir su vehículo y podrían estar en el fondo de este hoyo sin poder salir. Y peor aún sería imaginarse una de estas cuevas volcánicas con una fina capa de rocas volcánicas sobre ella. En lo que pasan encima de ella se caen. Pero no todos los desastres de las colonias serían tan dramáticos. El simple hecho de quedarse sin suministros es uno de los mayores peligros. Debido a que la Luna está mucho más cerca, los suministros de emergencia podrían llegar en cuestión de días. En Marte, la ayuda puede llegar muchos meses o años después, dependiendo de cómo estén alineados los planetas. En Marte, si algo sale mal y pierdes parte de tus suministros, el reabastecimiento desde la Tierra podría tardar entre 2 y 3 años. Crees que tienes suficientes suministros, pero si pierdes la mitad de ellos en un accidente, estás muerto. Es un verdadero problema y creo que por eso deberías tener suministros como para 5 o 6 años, más de los que necesitas. Vivir en el espacio mucho más cerca de casa, en estaciones espaciales y con vuelos de transbordadores más largos, nos ha enseñado mucho sobre los peligros que nos acechan. Y los incendios son el enemigo número 1 de la tripulación espacial. La razón por la cual el fuego representa una gran amenaza se debe a que tradicionalmente las tripulaciones espaciales tienen mayores niveles de oxígeno que la atmósfera, así como mayores concentraciones bajo presión. Además, están llenas de equipos electrónicos que emanan calor y a menudo hay chispas y arcos eléctricos. Es una mala combinación. Afortunadamente, los diseñadores se le han facilitado a las tripulaciones el trabajo de extinguir incendios, ya que todos esos kilómetros de cable se ocultan detrás de los paneles de control. Este es un modelo de una cabina de vuelo de transbordador espacial que usamos para entrenar a nuestras tripulaciones. Si se fijan en los diversos tableros que tenemos, verán pequeños agujeros como este en varios lugares. Estos son para los extinguidores de incendios. Si hay algún incendio detrás de alguno de estos tableros, se podrá poner un extinguidor aquí para apagarlo. Andrew Thomas tiene ciertos conocimientos sobre incendios en el espacio. En 1998, estando a bordo de la estación espacial Mir, repentinamente estalló un incendio. Todo el humo se fue directo a la cabina. Tripulaciones se dirigen al espacio a toda velocidad en sus naves herméticas, tratando desesperadamente de mantener adentro una atmósfera parecida a la de la Tierra. Aquí, el fuego representa una de las principales amenazas. En 1998, Andrew Thomas, un astronauta de la NASA, se encuentra a bordo de la estación espacial Mir junto con 2 cosmonautas rusos cuando de repente estalla un incendio. Irónicamente, comienza mientras se limpian lo que se conoce como un filtro de aire, el cual está diseñado para extraer el dióxido de carbono exhalado junto con otras toxinas del entorno de la tripulación espacial. Todo el humo se fue directo a la cabina en una parte de la estación espacial, así que de repente la cabina estaba llena de humo y obviamente las unidades de acondicionamiento de aire distribuyeron ese humo por toda la nave espacial. Por lo que en un periodo de 2 horas toda la nave estaba completamente llena de humo.
por lo que tuvimos que esperar a que las unidades de acondicionamiento de aire expulsaran esta contaminación, lo cual demoró casi 2 días. En ese ambiente todos manifestamos síntomas de toxicidad. Ante tales niveles de monóxido de carbono sientes náuseas, turbación y por supuesto un dolor de cabeza constante, ya que estás privado de oxígeno. Simplemente es una sensación muy desagradable. Los peligros de incendio en el espacio ven más allá de que no se pueda abrir la ventana ni se pueda llamar a los bomberos. El fuego de hecho se comporta de manera diferente en una nave espacial sin gravedad. Lo que estamos viendo es una llama de una vela. La imagen de abajo es una vela en gravedad normal y como pueden ver, la llama asciende porque la flotabilidad hace que suban los gases calientes que están alrededor de la misma. En la fotografía de arriba se observa la misma vela, pero sin la presencia de gravedad. Atención, vamos a comenzar la prueba de combustión en aproximadamente 15 segundos. Los gases calientes no ascienden y lo que se produce es una llama esférica. Se inicia la llama. Tenemos la llama inicial en el módulo de combustión 2. Por lo tanto, en el espacio no funciona poner un detector de humo en el techo como hacemos en la Tierra. Por el contrario, los detectores se encuentran próximos a pequeños dispositivos de aspiración que atraen el aire y cualquier humo u otras toxinas hacia ellos. Para averiguar qué tan peligrosos son los incendios en el espacio, el equipo del profesor Fernández Pello realiza experimentos en el laboratorio de combustión de la Universidad de California en Berkeley y en aviones KC-135 en pequeñas ráfagas de gravedad cero. En teoría, los incendios en gravedad cero deberían ser menos intensos, ya que los gases calientes no ascienden, lo que significa que el aire frío no se ha atraído a la base para seguir alimentando las llamas, pero están descubriendo que la realidad dentro de una nave espacial es más peligrosa. Los sistemas de aire acondicionado crean pequeñas corrientes de aire. Esas corrientes producen aire fresco o en este caso combustible para el fuego. Al mismo tiempo, el poco flujo de aire y la falta de gravedad no extraen el calor tan rápidamente como en la Tierra. ¿Cuál es el resultado? Este tipo de incendios son más calientes y más peligrosos que en gravedad normal. Y probablemente el fuego represente un peligro aún mayor para la seguridad dentro de la nave espacial Orión, la cual se está diseñando para reemplazar al transbordador. Lo que decidieron hacer fue reducir la presión y aumentar el oxígeno, y al hacer esto reducen el tiempo de preparación que necesitan los astronautas para salir de la nave. De esta manera lo que estamos haciendo es probar materiales en ese ambiente propuesto. Hemos notado que en el entorno que escogieron para la próxima generación de vehículos, las cosas se incendian aproximadamente 20% más rápido de lo que lo harían en el ambiente actual. La combinación de alto contenido de oxígeno y escaso flujo de aire implica que básicamente todo puede encenderse, incluso el metal. En el peor de los casos de un escenario futuro, la tripulación de una estación espacial no puede extinguir rápidamente un incendio. Su rápida expansión impide apagarlo en un módulo aparte. Aún si utilizaran máscaras de oxígeno, el calor de las llamas podría matarlos. Y si de alguna manera logran sobrevivir a las llamas, el sistema de filtrado está sobrecargado por completo, así que inevitablemente morirán ahogados por inhalación de humo en un horno tóxico. Teniendo un incendio fuera de control, la mejor posibilidad de supervivencia es abandonar la nave y volver en una cápsula de reingreso si se dispone de alguna. Esa fue la clave que logró que la tripulación del Apolo 13 sobreviviera. El 11 de abril de 1970, los 3 hombres de la tripulación emprenden su viaje al espacio. 2 días después, camino a la Luna, un tanque de oxígeno explota repentinamente. La explosión produce una pérdida considerable de oxígeno y daña el sistema eléctrico del módulo de servicio, por lo que la tripulación se ve obligada a vivir en la pequeña cápsula lunar.
El Apolo 13 es el típico caso de la falla que no te mata, ya que sucedió justo a tiempo. Ocurrió cuando iban hacia la Luna y por eso pudieron utilizar el módulo lunar como un bote salvavidas y así regresar a la Tierra. Si el mismo problema hubiese ocurrido después del alunizaje cuando Lovell, Swigert y Hayes estuviesen regresando a la Tierra, no hubiesen podido hacer nada y estuvieran muertos. La amenaza de incendio es particularmente alta dentro de los trajes espaciales. Durante las caminatas espaciales, también conocidas como actividad extravehicular o EVA, por sus siglas en inglés, los trajes espaciales deben mantenerse a bajas presiones. La clave para la flexibilidad está en trabajar en una fracción de la atmósfera terrestre. Si tienes un traje espacial que estuvo a una atmósfera, te sentirás como dentro de un globo y no te podrás mover. Con una presión baja, los astronautas, al igual que un escalador en la atmósfera delgada del monte Everest, deben inhalar oxígeno altamente inflamable al 100%. Este es un brazo de un traje espacial que se quemó durante un incendio en 1980 en el Centro Espacial Johnson. Estaban haciendo unas pruebas de verificación presurizando el sistema con las dos fuentes de oxígeno. Cuando ocurrió el incendio, todos quedaron sorprendidos. Algunas personas estaban cerca y se suponía que uno de los astronautas debía usar el traje al día siguiente para una prueba tripulada. Así que pudo haber sido un incendio mortal y aun cuando no fue así, este traje vale actualmente más de $3 millones y después del incendio la NASA gastó $20 millones para rediseñar el traje. La actividad extravehicular también resulta peligrosa por muchas otras razones. De hecho, la primera caminata espacial del mundo casi terminó con una catástrofe. Alexei Leonov realizó el primer paseo espacial en 1965. Pero en el apuro por lograr esta hazaña espacial y vencer a los estadounidenses, los soviéticos tomaron algunos atajos con respecto a la seguridad del cosmonauta, el cual flotó como el hombre Michelin. El traje se puso rígido. No pudo soportar la diferencia de presión entre la atmósfera respirable de adentro y el vacío del espacio. El problema es que la nave espacial dentro de la cápsula Soyuz, donde él estaba volando, era muy pequeña y la escotilla era aún más pequeña. Al final, lo que hizo fue dejar salir una parte del aire, desinflando lo suficientemente para poder pasar por la escotilla hacia la nave. Pero incluso hoy en día, él les dirá que no estaba seguro de poder lograrlo. Un astronauta que, como Leonov, tiene que dejar salir la presión para poder maniobrar, se encuentra en la misma situación que un buzo que asciende demasiado rápido desde las profundidades. Se forman burbujas de nitrógeno en su torrente sanguíneo y esto no solo es doloroso, sino también mortal. Y durante una actividad extravehicular, algo tan simple como un amarre mal ejecutado o la falla de un propulsor de emergencia también puede provocar un accidente. Para un astronauta no hay nada más peligroso que estar afuera de la nave dando un paseo espacial. Un paso en falso podría ser mortal, sobre todo si eso lo aleja de la nave. Hubo un instante en una de las estaciones espaciales rusas en que uno de los miembros de la tripulación no estaba amarrado y se encontraba en la esclusa de aire observando a sus compañeros cuando lentamente comenzó a salirse hasta que los otros cosmonautas se percataron y lo retuvieron. Una persona que no esté amarrada en el espacio sin un sistema de propulsión apropiado que le permita regresar constituye un grave problema. Básicamente estás en el medio de la nada. Aún contando con un sistema de propulsión, este puede fallar o se le puede acabar su limitado suministro de energía antes de que el astronauta llegue a un sitio seguro, por lo que se mantendría flotando en el espacio. La Estación Espacial Internacional no puede localizarlo y si el transbordador está acoplado, llevaría mucho tiempo desacoplarlo para organizar un rescate. En este escenario de pesadilla, al astronauta probablemente le quedarán algunas horas de oxígeno para contemplar el final. Mientras el traje esté intacto, la presión no será un problema. O se le acabará el oxígeno o el sistema que extrae el dióxido de carbono exhalado dejará de funcionar. Pero de cualquier manera, el astronauta se asfixiará y seguirá flotando hacia el vacío del espacio.
Los mismos micrometeoroides que pueden devastar las colonias espaciales también representan una amenaza mortal para los paseos espaciales y en general para las naves. Además, en una órbita baja terrestre, estos pequeños diablillos rocosos tienen compañía: la basura espacial. Y todo esto está volando alrededor de la nave a más de 35.000 kilómetros por hora. A estas velocidades, hasta los objetos que miden solo unos centímetros de ancho pueden ser mortales. Un micrometeoroide volando en el espacio se parece mucho a una pelota de golf surcando los aires, con la diferencia de que un micrometeoroide es mucho más pequeño y que debido a que viaja a una velocidad tan alta suele ser más destructivo cuando impacta. Si un micrometeoroide impacta tu traje espacial, le abrirá un agujero. Tú no tienes el alcance o la capacidad de remendarlo o arreglarlo, así que a menos de que tengas a un compañero astronauta a tu lado, te morirás. Rápidamente se te escapará el aire, saldrá a borbotones y tu sangre empezará a hervir. Eso es lo que pasará. ¿Y qué es lo que causa que la sangre hierva? Bueno, en el espacio, el hecho de que hierva la sangre no tiene nada que ver con el calor, sino con la ausencia repentina de presión atmosférica. La verdad es que no es correcto decir que la sangre hierve. Lo que ocurre es que el líquido de tu cuerpo pasa de estado líquido a estado gaseoso. Ha habido muchos relatos sobre lo que le pasa a una persona sin protección en el espacio exterior. Pero esta es la verdadera historia. Cuando el vacío del espacio llena el traje agujereado de los astronautas afuera de las naves, las partes líquidas de la lengua y de los ojos comienzan a burbujear. Al igual que la saliva, los fluidos internos y la sangre. Cuando la sangre pasa a estado gaseoso, el oxígeno no sigue fluyendo al cerebro ni a ninguna otra parte. El cerebro cesa de funcionar dentro de unos 15 segundos, dejando a la víctima inconsciente. Poco después se mueren el resto de las células del cuerpo. Los extremos de temperatura también podrían incidir, ya que en el espacio las áreas bajo el sol alcanzan unos 120 grados Celsius, mientras que las áreas a la sombra descienden rápidamente a 150 grados bajo cero. ¿Qué tamaño debe tener un agujero para causar daño en un traje espacial? La verdad es que se espera que una cantidad muy pequeña de material impida que pase una partícula que puede viajar a 7 kilómetros por segundo. Aquí pueden ver el orificio de entrada de la prueba y tiene muchas capas que termina en la denominada capa de Kevlar. Y esta es una capa que retiene la presión. Este orificio mide entre 2 y 3 milímetros y aquí tenemos este otro de 4 milímetros en los tejidos de un traje de actividad extravehicular, lo cual sería considerado catastrófico. Afortunadamente, ninguna persona en el espacio ha tenido que sufrir este destino. Los impactos también han causado problemas de manera solapada y por esto la NASA ha hecho todo lo posible para simular los diferentes tipos de daños causados por micrometeoroides en la Tierra. Los investigadores dentro del edificio de pruebas de alta velocidad en White Sands, en Nuevo México, crean impactos usando pistolas de gas hidrógeno comprimido. Estas pistolas definitivamente ayudan a los experimentos al disparar objetos hasta 30.000 kilómetros por hora contra las partes de los transbordadores y de las estaciones espaciales para evaluar el daño. A esa velocidad puedes llegar de Los Ángeles a Nueva York en aproximadamente 8 minutos. Hoy haremos una prueba en una manija de la Estación Espacial Internacional utilizada por los astronautas en la parte de afuera de la estación para movilizarse por la misma de manera segura. Muchos astronautas se han cortado gravemente los guantes, lo cual es muy preocupante para la NASA, debido a que cuando diseñan una estación espacial tienen mucho cuidado de eliminar todos los bordes filosos, ya que no quieren que algo se enganche en el traje del astronauta, le abra un agujero y le ponga fin a una misión. Los técnicos fijan la manija en la cámara que será el objetivo. Colocan el diminuto proyectil de 0,08 centímetros de ancho en un portador que se desintegrará una vez que haya sido disparado y luego le añaden pólvora a la recámara. Tomamos pólvora e impulsamos un pistón que comprime hidrógeno hasta aproximadamente 690 millones de pascales. Ese gas altamente comprimido es el que permite que los proyectiles aceleren de 0 a 30.000 kilómetros por hora. Utilizamos 3 tipos de cámaras, una que toma una foto instantánea, otra que toma una película, y la tercera es una cámara digital que toma 16 cuadros a una velocidad de 200 millones de cuadros por segundo. Los técnicos se repliegan detrás del escudo antiexplosivo y se preparan para disparar. La cámara no contiene ni oxígeno ni otros gases para simular el vacío del espacio exterior.
Llegó el momento de la verdad. ¿Cuál fue el nivel de daño que causó este micrometeoroide simulado? Aun cuando es un impacto pequeño, formó un borde con suficiente estructura como para que a un astronauta se le pueda quedar atrapado el guante allí y se le rasgue. Y si un proyectil de tan solo 0,08 centímetros de ancho puede causar este tipo de daño, no se imaginan lo que puede ocasionar un objeto de mayor. En las instalaciones de la NASA en White Sands, en Nuevo México, los investigadores introducen pequeños proyectiles en armas enormes. Los proyectiles simulan los micrometeoroides y la basura espacial y golpean las partes de las naves espaciales a más de 30.000 kilómetros por hora, creando desastres en la Tierra para comprender mejor los desastres en el espacio. A tales altas velocidades, un objeto muy pequeño puede generar grandes problemas. Me encuentro dentro de una cámara de pruebas del arma de simulación, la cual mide 50 metros de largo y puede lanzar un proyectil de hasta 2 centímetros. Estoy sosteniendo un objetivo que fue impactado con un proyectil de 1,5 centímetros y como pueden ver, este es el orificio de entrada y el proyectil atravesó todo el artículo de prueba. Un impacto de este tamaño produciría un acontecimiento catastrófico en el espacio. La única esperanza de supervivencia que tendría la tripulación de la Estación Espacial Internacional sería colocarse las máscaras de respiración y dirigirse a la cápsula de reingreso. Un objeto de menos de 2,5 centímetros de ancho los habría obligado a abandonar esta instalación multimillonaria. Este tipo de escenarios es la razón por la cual las tripulaciones le agregan constantemente capas extras de protección a la parte externa de la estación espacial. Pero hay otros tipos de colisiones espaciales de las cuales somos los únicos culpables. En 1997, un cosmonauta ruso tuvo dificultades para guiar una nave de carga sin tripulación a su punto de acoplamiento con la estación espacial Mir. Sabiendo que en la aviación el 70% de los accidentes se deben a errores humanos, no debería sorprendernos el hecho de que los humanos también incidan en los accidentes y contratiempos en el espacio. De hecho, la colisión con la estación Mir ocurrió porque un miembro de la tripulación indicó que no estaba lo suficientemente capacitado como para hacer el encuentro, y el equipo de control en la Tierra le comunicó que igual lo tenía que hacer. Ocurrió la colisión y provocó una fuga de la presión de la cabina, por lo que comenzaron a perder presión en la misma. Posteriormente, la estación espacial comenzó a dar vueltas porque eran como bolas de pool. Una golpeaba a la otra y hacía que se moviera. Con esto observamos que incluso algo tan simple como controlar el encuentro y el acoplamiento podría generar consecuencias catastróficas. Pero los desastres ocurridos en el espacio aún parecen insignificantes en comparación con los desastres camino al espacio y de regreso a la Tierra. Se dice que los primeros 80 kilómetros, así como los últimos 80 kilómetros, representan la parte más peligrosa de cualquier misión. El accidente del Challenger en 1986 y la tragedia del reingreso del Columbia en el 2003 constatan esta afirmación. Pero si en algún momento queremos viajar más allá de nuestro sistema solar, tendremos que conseguir algo mejor que nuestra tecnología de cohetes actual. Una posibilidad que ha causado emoción y terror al mismo tiempo es el motor antimateria. Adentro de aceleradores masivos de partículas, los científicos han creado cantidades mínimas de antimateria, la cual está formada por átomos que tienen la carga opuesta a la de los átomos normales. Es decir, que con la antimateria los electrones son positivos y los protones son negativos. Cuando la materia y la antimateria se ponen en contacto, se anulan la una a la otra, liberando enormes cantidades de energía. Los motores antimateria tienen una tasa de conversión de la materia en energía del 100%. Deben comprender que incluso una bomba atómica solo tiene una eficiencia del 1%. Solo 1% de la masa de una bomba atómica se convierte en energía. Estamos hablando de que en un motor antimateria, casi el 100% de la masa se convierte en energía. Durante el próximo siglo será el sistema de propulsión por excelencia. Pero hay un problema. Una cucharadita de antimateria puede tener la capacidad de propulsarnos por el sistema solar, pero esa misma cucharadita también tiene el poder de destrozar una ciudad entera.
Y una vez que una nave espacial se encuentra en el espacio profundo, los accidentes simples pueden inclinar repentinamente la balanza entre la vida y la muerte. Mientras nos aventuramos a ir a Marte y más allá, con viajes que duran años, aumentarán las posibilidades de que nos quedemos varados en el espacio. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en un viaje a Marte si un micrometeoroide perforara un tanque de oxígeno? ¿Qué sucedería si comenzaras a quedarte sin aire respirable? No podrías hacer nada aparte de morir con elegancia, sin importar el tiempo que esto tome. Hay algo que muchas personas pasan por alto que representa otra fuente de desastres, especialmente con viajes que se miden en años. Una de las cosas que olvidamos son nuestros compañeros astronautas. Si estás encerrado en esta diminuta cápsula espacial por, digamos, un año mientras vas a Marte o por años si te diriges al espacio profundo, te puedes volver loco o claustrofóbico. El tipo que tienes al lado te puede sacar de quicio y puedes querer estrangularlo después de cierto punto. Aun cuando los incidentes no han sido ampliamente divulgados, a los miembros de alguna tripulación no les ha sido fácil llevársela bien en el pasado, lo que ha causado peligrosos resultados. En la década de los 70 hubo al menos una tripulación de una estación espacial soviética que no se la llevó a las mil maravillas y que de hecho al parecer tuvo una pelea a puñetazos. Las tensiones se manifestarán durante estas misiones de larga duración y cualquiera que crea que esto no ocurrirá solo se está engañando. Y para hacer las cosas aún más interesantes, al parecer los cosmonautas rusos tienen armas de fuego escondidas a bordo, que llevan como precaución luego de un aterrizaje totalmente fallido en 1965. Los miembros de una tripulación fueron a parar a los bosques en Siberia. Estuvieron ahí alrededor de 3 días y tuvieron que combatir a los lobos hasta que fueron rescatados. Después de esa misión en particular, los soviéticos decidieron que iban a poner una escopeta recortada en cada cápsula Soyuz. Actualmente, hay rumores de que los cosmonautas llevan revólveres ocultos en los botiquines de emergencia, pero nadie está ansioso de ofrecer detalles oficiales sobre revólveres en el espacio. Y la preocupación de que haya armas a bordo no solo tiene que ver con el riesgo de que se enardezcan los ánimos. Hay un caso documentado de un especialista de carga útil que estuvo en un vuelo de transbordador cuyo experimento falló. Había pasado toda su vida preparando el experimento y cuando vio que falló, comenzó a hablar de suicidarse. Los otros miembros de la tripulación trataron de protegerlo y vigilaron la escotilla para que no los fuera a matar. Incluso con todas las lecciones que hemos aprendido hasta ahora sobre los viajes espaciales, solo hay algo seguro: no hay nada que pueda prevenir por completo los desastres en el futuro. Si vamos a seguir haciendo vuelos humanos al espacio, tenemos que aceptar el riesgo, ya que es una ocupación peligrosa. Pero debemos controlar el riesgo y para eso necesitaremos de buenos técnicos y de un buen liderazgo. Pero así como estamos seguros de que ocurrirán desastres en el futuro, también hay otra cosa segura con respecto a la exploración tripulada del espacio. Creo que tenemos un gen para la exploración, para el descubrimiento. Y esto no solo es bueno para nuestra evolución, debido a que conseguimos nuevas vías que podamos reproducir y colonizar, sino que creo que está dentro del espíritu de los seres humanos, de querer saber qué es lo que hay allá afuera y si es posible llegar a áreas donde nunca hemos estado. Y la emoción de ser la primera persona que ha explorado un nuevo territorio es simplemente maravillosa.